Bueno, vamos a ubicarnos en nuestras Biblias, por favor, en Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35. Antes de continuar, me gustaría extenderle igual, hermanos, el saludo fraterno de nuestros hermanos allá en Barquisimeto. Siempre oramos por ustedes. Siempre, bueno, nosotros nos reunimos los miércoles, ¿sí? Los bautistas reformados se reúnen los miércoles. Cuando nos reunimos a orar, oramos por nuestras iglesias hermanas y siempre les tenemos en oración, en alta estima. Y bueno, para que se porten bien con el hermano Alejandro. Ahora sí, Génesis 35. Son 29 versículos. Con el favor de Dios, los expondré en esta mañana. Dice la palabra de Dios. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el nombre del lugar, y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Versículo 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años.
y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Oremos. Bendito nuestro Padre Celestial, delante de tu presencia estamos agradecidos porque nos das la bendición de estar en medio de tu pueblo, Señor. Tú prometes una bendición muy especial en el tiempo en que la iglesia se reúne en una asamblea para adorarte, Señor. Así que te damos las gracias, oh Señor, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de que la lluvia ha retardado todo, no nos has impedido de estar en esta asamblea, en esta iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos que les has preservado, les has perseverado, Señor, en este tiempo, y siguen creciendo y siguen adelante contigo, Señor. Te doy gracias por eso. Bendice a aquellos, Señor, de esta iglesia local que han sido impedidos por causa providencial de reunirse, que tú les ayudes, les animes, Señor, y que esta iglesia siga avanzando para tu gloria. Gracias, Señor, tuya sea la gloria. Bendícenos ahora en este tiempo para entender tu bendita palabra, que no solamente sea un tiempo para saber, que sea un tiempo donde tú nos hables y nos transformes, Señor, que tu palabra nos lave, que tu palabra nos santifique, que tu verdad nos santifique. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, una de las cosas más tristes, grises y desabridas que uno puede tener en esta vida, en este mundo, hermanos, es perder toda esperanza. Perder esperanza de salvarse de algún momento crítico, de alguna situación, y simplemente, bueno, quedarse con la resignación, o bueno, si me toca morir ya no tengo más nada que hacer. La esperanza se entiende como aquel estado de ánimo que se da en una persona por tener confianza, por tener expectativas, por tener optimismo o ilusión de que algo va a cambiar o de que alguien va a cambiar, para bien, por supuesto. En cuanto a la parte, digamos, humana, ¿verdad? En este mundo caído, la esperanza por lo general se centra en asuntos de este mundo que tiene que ver con bienestar, progreso y felicidad personal. Así nosotros interpretamos la esperanza. Algo que me dé bienestar, algo que me garantice progreso y algo que me llene de felicidad personal. Entonces, si hablamos de matrimonio, entonces mi esperanza es que el hombre cambie. Si hablamos de trabajo, mi esperanza es que yo pueda crecer en el trabajo, pueda tener mejor remuneración. Si en el ámbito social que las cosas se mejoren, cambien, te podamos comprar y vender y hacer la vida tranquila y no se vaya la luz, X. Entonces, nosotros consideramos o contextualizamos la esperanza en cosas de aquí y en el ahora. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que la esperanza no debe estar puesta. Nosotros los cristianos no debemos colocar nuestra esperanza en cosas de este mundo, porque este mundo se va a acabar. Este mundo está caído. Este mundo está en contra del Señor. El Señor nos manda o nos dice que sí hay esperanza en medio de este mundo, pero en dos circunstancias, en dos cosas. Hay dos cosas que realmente, si nosotros las entendemos, la esperanza nunca se va a marchitar en nuestras vidas, hermanos. Lo primero, la posibilidad real y definitiva, la posibilidad real, definitiva y verdadera de que a pesar de que hemos fallado mucho delante del Señor, que a pesar de que hemos pecado muchísimo delante del Señor, la esperanza es que a pesar de eso, hay esperanza de restauración en la comunión con Él. No todo está perdido. Si tú has pecado mucho, si tú has fallado delante del Señor, como esposo, como padre,
como trabajador, como miembro de la iglesia, en todos los ámbitos en que te desenvuelves. Si tú sabes que le has estado fallando al Señor, que has estado pecando delante del Señor, este texto nos va a enseñar que hay esperanza aún en medio de esta situación de volver a estar en paz con Dios. La esperanza. En segundo lugar, la segunda esperanza es que a pesar de nuestros pecados, nuestras fallas delante del Señor, si nosotros hemos vuelto en paz con el Señor, en comunión con el Señor, la segunda esperanza es que todas las cosas, siempre la bondad de Dios está detrás de todo eso, a pesar de que sean situaciones duras, a pesar de que sean situaciones difíciles, la bondad de Dios no mengua. La bondad de Dios siempre estará a tu favor. Esas son las dos cosas que vamos a aprender en este capítulo de Génesis 35. Génesis 35. Aquí vamos a encontrar a un hombre, Jacob. Vamos a encontrar al comienzo de este capítulo un hombre que está, hermanos, devastado. Un hombre que está lleno de mucho temor y angustia. Y también un hombre que está probablemente muy deprimido. Jacob está devastado. Ese es el contexto en que encontramos a Jacob en Génesis 35, devastado. Con mucho miedo, mucha angustia. Pero también muy probablemente deprimido. ¿Por qué? Bueno, devastado porque cuando usted lee Génesis 35, usted se va a dar cuenta que lo que se narra allí es uno de los episodios más oscuros que uno puede leer en el libro de Génesis. Han violado a su hija Dina. Violan a su hija Dina, una muchacha, aparentemente de 15 años, más o menos. La violan. Luego los hermanos conspiran con el pueblo, ¿verdad? Porque era un príncipe que la violó. Y ellos quieren mezclarse entonces con el pueblo de Israel. Los hermanos con engaño le dicen, bueno, circuncídense todos y hagamos un solo pueblo. Y cuando ellos se circuncidan, en el día de más dolor, ellos son los primeros dos, ¿sí? Los segundos, el segundo y el tercero, Simeón y Leví. Ellos vienen y matan a todos los hombres, a los que hicieron esto, ¿verdad? Al príncipe que hizo esto, pero también a todos los hombres de ese pueblo. Ellos arrasaron con todo ese pueblo. Pero también en Génesis 34 no solamente nos dice del pecado de ellos contra estos hombres que los asesinaron a todos, sino que todos los hermanos, los hijos de José, fueron y despojaron, robaron, saquearon toda esa ciudad. Entonces vemos a un hombre que tiene una familia terrible. Jacob tiene una familia terrible. Él nunca cuidó a su hija, no la cuidó. Su hija termina siendo violada. Sus hijos son unos asesinos. Sus hijos son unos ladrones y codiciosos. Es tanta la situación que eso llena de tal temor a Jacob que en el versículo 30 del capítulo 34, Jacob dice lo que él está pensando. Versículo 30 del capítulo 34. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo, claro, ellos han arrasado con una ciudad entera, con Siquem. Me has hecho abominable, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo, el fereceo. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí. ¿Y cuál es el temor? Me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Está lleno de un gran temor porque sus hijos son unos asesinos y seguramente los demás pueblos van a vengar. Se van a vengar. Aquí vemos a Jacob devastado y lo vemos con mucho miedo, a pesar de que Dios le había dicho que iba a ser de él una gran nación. Pero ahora tiene temor de que los van a matar a todos. Pero lo peor de todos, hermanos, no es que está devastado, que ve que su familia es un desastre. No solamente Jacob tiene temor porque piensa que lo van a matar.
Jacob sabe que le ha fallado mucho al Señor. En este momento, en este episodio de Génesis 35, Jacob, recuerden que Jacob había engañado a su padre para recibir la bendición. No sé si recuerdan ese episodio, ¿verdad? Se hace pasar por su hermano Esaú. Él se va hacia una ciudad, ¿verdad? Un pueblo llamado Padán Aram al norte, ¿verdad? Huyendo de Esaú. Pero en Padán Aram se casa y cuando ya tiene a su hijo José, entonces él quiere regresar. Bueno, no es que quiere regresar. La verdad es que Dios le dice, quiero que regreses y quiero que regreses a Betel. El mandato de Dios era que Jacob regresara a Betel. Jacob no regresa a Betel. Sí, él llega a la tierra de Canaán, eso usted lo puede ver más en los capítulos anteriores. Jacob llega hasta un lugar que se llama Peniel, donde tiene un encuentro con el ángel de Dios. Y en Peniel, allí es donde se va a encontrar con Esaú. Y Jacob, en vez de irse hasta Betel, ya está en paz con Esaú. En vez de irse a Betel, donde Dios le había dicho, él no llega hasta Betel, sino que se queda al norte, pasa a la tierra de Canaán igual, pero no está en Betel, llega a Siquem. Y se establece en Siquem y pasan aproximadamente de 7 a 10 años en Siquem. Y pasa todo ese desastre que le acabo de contar. Jacob sabe que ha resistido a la voz de Dios. Jacob sabe que su deber era haber llegado a Betel. Pero él prefirió quedarse en Siquem. Dios lo ha disciplinado muy duro. Todas estas circunstancias que Jacob está viendo, le están diciendo, Dios me está dando muy duro por medio de la familia. Así que vemos un hombre que sabe que le ha fallado mucho a Dios. Han pasado casi 10 años y Dios no se ha vuelto a comunicar con Jacob. ¿Qué puede pensar un hombre así? ¿Habrá esperanza para un hombre que le ha fallado, que sabe que le ha fallado a Dios, que se ha quedado en el sitio donde no debía estar? ¿Hay alguna esperanza? Génesis 35 nos dice que sí. Hay esperanza de volver en comunión con Dios a pesar de nuestro pecado. Y que una vez que estemos en comunión con Dios, cualquier cosa que pasa, la bondad de Dios siempre va a estar allí. ¿Cómo vamos a ver este texto largo? Es un texto largo, pero ser bastante directo para que entendamos los principios que se nos quieren decir en este texto. Lo vamos a ver en dos partes. Número 1, los versículos del 1 al 7, vamos a ver la esperanza divina de restauración con Dios en medio del pecado. Restauración divina, o la esperanza de restauración divina en medio del pecado. En segundo lugar, los versículos 8 al 29, todo el resto del capítulo, el versículo 8 al 29, vamos a ver la esperanza divina de bondad de Dios en medio del dolor y sufrimiento. La esperanza divina de la bondad de Dios, a pesar de todo, de la bondad de Dios en medio del dolor y el sufrimiento. Consideremos nuestro primer encabezado entonces en esta mañana, versículos del 1 al 7. Dice el versículo número 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Lo primero que hace Moisés, quien escribe el libro de Génesis, es resaltar de forma inmediata la iniciativa que tiene Dios de buscar al pecador. No vemos a Jacob pidiendo perdón, no vemos a Jacob buscando, Señor, háblame, yo sé que he pecado, pero perdóname. No vemos a Jacob así. Jacob no hace nada. Vemos la esperanza divina de que es Dios quien se mueve primero a buscar al pecador. Note que Dios no empieza a buscar a Jacob en medio de su pecado para reprocharle por todo lo que ha hecho o por lo que ha dejado de hacer.
No le dice, ¿por qué fuiste tan pasivo? No cuidaste a Dina. ¿Por qué fuiste tan pasivo? No estorbaste el pecado de tus hijos. Mira todo este desastre. ¿Ves? Yo te dije que te fueras a Betel y te quedaste aquí en Siquem. No, Dios no se le acerca a reprocharle absolutamente nada. Dios simplemente le dice, ya es hora de arrepentirte. Ya es hora de dejar tu comodidad. Ya es hora de cortar con tus afectos mundanos. Porque eso es lo que realmente había estado haciendo Jacob. Dios le había dicho que se fuera a Betel, pero a él le gustó Siquem. Muy parecido a Lot, por cierto. Muy parecido a Lot. Tenía comodidades, tenía casas, tenía cosas, pero ese no era el momento, ese no era el sitio donde Dios lo quería. Así que le dijo, no le empieza a reprochar, sino que le dice inmediatamente, corta con esto, deja esa vida inmediatamente. Versículo 1, dijo Dios, se le aparece Dios, levántate y sube a Betel, levántate. Es como si le estuviese hablando a un muerto. Como si estuviese postrado, levántate, resucita y empieza a moverte a dirección de la bendición de Dios. Es tiempo de dejar todo a un lado. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de romper con esos afectos mundanos. Es hora de decidir para empezar a caminar para que encuentres verdaderamente la bendición de Dios. La palabra Siquem o el sitio geográfico de Siquem resulta que es un valle. Es un valle. Un valle, cuando hablo de un valle, que está entre varias montañas, entre dos montañas. Lo interesante es que como Jacob está en ese valle de Siquem, hay dos montañas que son muy representativas para el pueblo de Israel, que son los que terminan leyendo en primer lugar este texto, ¿cierto? Moisés le escribe al pueblo de Israel que está saliendo de Egipto. Y ellos notan que Jacob está en Siquem y saben dónde está Siquem. Siquem está en un valle que está entre dos montañas. Estas dos montañas son dos montañas que representan la bendición de Dios y la maldición de Dios. Una montaña se llama Ebal y la otra montaña se llama Gerizim. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Deuteronomio 11, 26. Ya Moisés está a punto de morir y este es el último sermón que le da Moisés al pueblo de Israel antes de él morir y que el pueblo de Israel fuera a conquistar la tierra prometida. Deuteronomio 11, 26 dice Moisés, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Versículo 29. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Cuando usted lee Josué capítulo 8, usted se va a dar cuenta que Josué divide a todo el pueblo de Israel en dos grandes campamentos. O sea, la mitad de las tribus en un campamento y la mitad de las otras tribus en otro campamento. Unos tenían que ir al monte Gerizim y la otra mitad al monte Ebal. Y en el monte Gerizim ese grupo tenía que pronunciar, cuando llegaran a la tierra prometida en Canaán, tenían que pronunciar todas las bendiciones que el Señor les había dicho si ellos permanecían en la ley de Jehová. Si ellos permanecen, ellos tenían que repetir eso para que no se les olvide. Y en la otra montaña, al frente, tenía que estar el otro grupo de israelitas pronunciando todas las maldiciones en el monte Ebal. Bueno, Siquem queda en el valle, en la mitad. Siquem queda entre la bendición y la maldición de Dios. Jacob, hermanos, se encuentra figurativamente entre la bendición y la maldición de Dios. Dios le está mandando
a ir a Betel. ¿Y saben cuál era el camino para ir a Betel? Tenía que pasar por el monte Gerizim. El monte Gerizim. Tenía que bajar hacia Betel y el monte Gerizim quedaba al frente. Tenía que pasar por ese monte que representaba la bendición de Dios. Dios quería bendecirlo, pero no en su comodidad de Siquem. Jehová quiere, que el Señor quiere que nosotros, hermanos, no nos quedemos postrados lamentándonos porque le hemos fallado mucho a Dios. Yo soy el peor padre, soy la peor madre, soy el peor cristiano, la peor cristiana. No, o sea, vas a pasar tu vida lamentándote por tus malas acciones. Dios no quiere que te lamentes solamente. Dios quiere que te arrepientas, que cambies la dirección de tu vida. Ese es el principio. Tú quieres volver en paz con Dios, quieres volver en la comunión con Dios, aunque tú sabes que le has fallado mucho al Señor, que muchas veces puedes escuchar una predicación y haces caso omiso y te sientes mal por eso. Tú sabes que le has fallado al Señor. El Señor dice, quiero que te levantes, te quites esa comodidad de la cual has estado teniendo y vengas a mí para que encuentres la verdadera bendición. Dios quiere bendecirnos, hermanos, sí, pero tenemos que salir de nuestro propio Siquem, de ese valle de la indecisión. Decide inmediatamente ir en pos de Dios. Nada va a pasar si te quedas ahí en la indecisión. Porque Dios, hermanos, no bendice al perezoso. Dios no bendice para que sigamos en la comodidad del pecado. Dios no bendice a aquel que no se arrepiente. Dios bendice solamente a aquel que radicalmente corta con la mundanalidad en su vida. Mundanalidad no significa simplemente bailar reggaetón, hermanos. Eso no, o sea, mundanalidad es mucho más allá que cosas inmorales. Es pensar como este mundo. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Mundanalidad es agarrar este día y hacer lo mismo que haría cualquier otra persona que no tiene temor de Dios. Pensando en playa, pensando en diversiones, pensando... Yo entiendo que hay personas que tienen que trabajar. Yo lo entiendo. Pero si yo soy empleado, me toca. Ya es algo que me toca. Pero si yo soy el dueño de mi propio negocio, de mi propia empresa, ¿por qué no descansar? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Descansar de toda la cotidianidad para realmente descansar en el Señor, concentrarme en el Señor, es en el Señor. Mundanalidad es mucho más que un peinado loco o que una minifalda. Es mucho más allá que eso. Es pensar mundanamente, como haría cualquier persona. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a ver más adelante en los versículos 2 al 7. Cómo Dios le dice a Jacob, y vemos cómo Dios responde, cómo Jacob, responde al llamado de Dios. Vamos a leer estos versículos, versículo 2 en adelante. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, ellos hacen todo esto y salen. Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores,
y no persiguieron. Note cómo Dios está respaldando la decisión de Jacob, porque el temor de Jacob era que las otras naciones lo iban a perseguir y lo iban a matar. Pero mira cómo Dios hace que las demás naciones teman a una familia pequeña, a una familia pequeña que está caminando entre ellos en dirección hacia Betel, y todas las naciones no lo vamos a tocar. Y son naciones. El terror de Jehová se puso en esos corazones. Dios lo está protegiendo, Dios lo está respaldando, está tomando las decisiones correctas, porque son decisiones radicales. No son pañitos de agua fría, son decisiones radicales. Y no persiguieron a los hijos de Jacob, y llegó Jacob. Dios lo cuidó. ¿A dónde llegó? A donde tenía que llegar. A donde 10 años antes tenía que haber llegado. Pero él quiso relegar las cosas de Dios. Llegó a Jacob a Luz, que estaba en la tierra de Canaán. Luz, este es Betel. En ese momento se llamaba Luz. Y él y el pueblo que con él estaba. ¿Y qué hizo Jacob? Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Dios lo respalda y Jacob termina en armonía nuevamente con el Señor. En un acto de adoración, hace un altar y empieza a adorar al Señor. Eso es muy bonito escuchar eso, pero note todas las implicaciones que pasó antes de él llegar en armonía con Dios. ¿Qué hizo Jacob con su familia? Empezó a cambiar cosas. Yo me quiero arrepentir, yo he hecho cosas muy malas, pero las voy a seguir haciendo, pero ahora voy para la iglesia. No, así no funciona. Tú tienes que arrepentirte, ¿verdad? El arrepentimiento, hermano, no significa llorar mucho. Me arrepentí mucho. No. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Dejar las cosas que yo amaba tanto, dejarlas por hacer las cosas que yo no amaba. Odiar lo que amaba y amar lo que odiaba. Eso es arrepentimiento. Note que Dios no le dijo a Jacob: quita todos los ídolos que tiene. Miren lo terrible que estaba en la familia de Jacob. Unos asesinos, ladrones, pero aparte eran idólatras. ¿Qué le pasó a este hombre? Como líder de su casa, permitió la mundanalidad en su casa. Permitió la idolatría en su casa. No solamente tenían ídolos, todos tenían ídolos. También tenían aretes, zarcillos, cosas que lo identificaban con el mundo pagano. O sea, su vestimenta era vestimenta mundana. No había diferencia entre esa familia y el resto de los cananeos. No había diferencia. Jacob estaba muy mal y su familia estaba peor, porque si el cabeza del hogar está mal, toda la familia está mal. Pero ¿qué hace Jacob? Cuando recibe el llamado de Dios, Dios le dice: aún quiero estar en paz contigo. Mire el entusiasmo con que se levanta Jacob, la resolución que tiene Jacob, y empieza a moverse no solamente para ir a obedecer a Dios, sino para cortar con todas las cosas que él sabe que a Dios no le agrada. Lo corta. Agarra y empieza a decirle: agarren todos esos ídolos, vamos a quitarlos, y él viene y los entierra. Hay un entierro, hay una sepultura de eso. Agarran sus zarcillos también y con todas esas cosas que representaban el paganismo, y corta con eso. Pero no solamente eso, hay una especie de purificación. Note que el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: no solamente quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, sino que también dice: limpiaos y mudad vuestros vestidos. No es solamente quitar cosas, sino purificarse a sí mismo.
Esta es una referencia clara a todo el sistema de purificación que tenían los levitas, ¿sí? Los sacerdotes levitas. Para presentarte, hermano, delante de Dios, tienes que estar purificado. Aquí vemos una purificación externa. No es solamente bañarse y tener una ropa diferente. Eso habla muy bien de las personas que se preparan para el día del Señor. Cuando tú te presentas delante del Señor, ¿cómo te presentas? Tú realmente te purificas. Y no hablo simplemente de que te bañas, aunque deberíamos bañar, ¿no? No es solamente de que te bañas el domingo, y no es solamente de que te pongas un buen traje el domingo, una buena ropa, una ropa decente, una ropa adecuada, una ropa que evoque que te vas a presentar delante del Dios Todopoderoso. No me va a presentar en short. Usted no se presentaría delante de un mandatario, ¿verdad? En bermuda. ¿Qué pasó? En franelilla. Eso evoca irreverencia. Pero más allá de eso, de cómo tú externamente te presentas delante del Señor, porque no debería el domingo, vamos a ver qué es lo que me voy a poner. No, yo debo haber pensado qué me voy a poner. ¿Qué será lo mejor para yo presentarme delante del Señor? Eso importa. La parte externa importa. Pero es más allá de lo externo, es lo interno. La purificación interna. Lo que acabo de decir ahorita, hermano. ¿Qué es lo que inunda tu pensamiento en el día del Señor? ¿Qué inunda tu pensamiento en él? Tú te purificas de la mundanalidad, de la cotidianidad. Tú te purificas en tu mente para que en el domingo realmente sea dedicado al Señor. Tú realmente tu mente, tus planes del día del Señor son de reposo verdadero de la cotidianidad. Trabajo, recreación, cualquier cosa. ¿Cómo nos estamos presentando? Y esto Dios no se lo dijo a Jacob. Esto es algo que Jacob tenía en su corazón. Esta es la ley del corazón. La ley del corazón. El punto aquí es destacar que volver en paz con Dios, volver en amistad con Dios, implica ruptura total y radical con la forma idolátrica en que muchas veces tenemos nuestras vidas. Como dice en el Nuevo Testamento Santiago. Vayan conmigo a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Note lo que dice el Señor. El adulterio espiritual. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que sea amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es ser amigo del mundo? Es pensar como el mundo, hacer lo mismo que hace el mundo, ser de la misma forma irreverente, no tomar las cosas serias del Señor como lo hace el mundo. Eso es ser amigo de, congraciarse con el mundo. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a qué? Una persona que no corta con la mundanalidad de su vida es un orgulloso. No es humilde delante de Dios. No es humilde. No solamente vemos que Jacob toma nuevamente el control de su familia, empieza a dar directrices claras a su familia lo sigue, sino que lo hace con un gran entusiasmo. ¿Sabes por qué? Un gran entusiasmo. Porque es un hombre que ha estado devastado, un hombre que no había recibido comunicación de Dios en los últimos 10 años y él sabe que está mal, está destruido, su familia es una familia idólatra, su familia no sirve. Y Dios se le manifiesta, se le presenta
quiero que vengas nuevamente a mí. Se inflaman los afectos del corazón de Jacob y vuelve a Dios. Y hace que toda su familia también, por lo menos de forma externa, vuelvan a Dios de sus padres. Él está experimentando gracia. Jacob está experimentando gracia. No me gané este llamado de Dios. No me merezco este llamado de Dios. No me merezco volver en reconciliación con Dios. Yo la he cometido horrible. Y aún Dios no me ha desechado. Dios no nos desecha a pesar de nuestros pecados, pero debemos arrepentir. Debemos hacer lo que debemos hacer. Esta es la primera nota de esperanza. A pesar de todos los pecados, vemos cómo Dios viene al pecador y cómo el pecador rompe con las cosas de este mundo para volver en amistad con Dios. Como dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancas. Ven en amistad nuevamente con Dios. Hay esperanza. Esa es una buena esperanza. La segunda, hermanos, son versículos del 8 al 29, que lo vamos a resumir en 4 episodios. 4 episodios. No voy a extenderme mucho por razón del tiempo, pero sí quiero que manejen el contenido y los principios que están allí en estos 4 episodios. Son 4 episodios de mucho dolor para Jacob, de mucho sufrimiento para Jacob. ¿Y sabes qué? Pasa después que Jacob vuelve en reconciliación con Dios. Vuelve en reconciliación con Dios. Vuelve a ser amigo de Dios. Vuelve a ser el adorador al Señor. Y empiezan una tras otra. ¿Qué pasó? ¿Será que Dios me perdonó o todavía le debo algo? No. Las 4 situaciones que vamos a ver, nunca debemos desconectarlo, que a pesar de eso, la esperanza es que Dios sigue siendo bueno en esa situación. La bondad de Dios en medio de las situaciones de dolor y sufrimiento. Antes de ver estas 4, recuerden esto, hermanos. Es mentira cuando alguien te ofrece, ven a Cristo y se solucionarán tus problemas. Eso es mentira. Más bien pueden haber más problemas. O ven a Cristo porque Él tiene un plan maravilloso para ti. Sí, Dios tiene un plan maravilloso, pero es al final. El camino no sabe nada. Hermanos, esas son falsas esperanzas. Falsas esperanzas. El evangelio verdadero ofrece que la esperanza es que a pesar de todo lo que ocurra de ahora en adelante, estando en armonía nuevamente con Dios, todos esos dolores, injusticia y sufrimiento que puedas experimentar, Dios tiene un mayor bien para ti. Son procesos que es para darte un mayor bien, conformarte a la imagen de Cristo, para que aprendas a vivir como Cristo vivió en esta tierra. ¿Sabes cómo Cristo vivió en esta tierra, hermanos? Como un hombre que siempre dependió del Espíritu Santo. Así vivió el Señor Jesús. No, para Él fue fácil. No, Él vivió como tú y como yo. Él se despojó de su gloria para vivir como tú y como yo, como un verdadero representante humano, sin pecado, por supuesto, con todas las tentaciones. Pero la única manera en que Él pudo estar firme en medio de las tentaciones es porque Él estuvo siempre dependiendo de la fuerza del Espíritu Santo. En pocas palabras, hermanos, vivir o llegar a tener paz con el Señor nuevamente no significa que estaremos exentos de sufrimientos o dolores. Lo que sí significa es que a pesar de eso, Dios no te está cobrando otra vez, sino que todo está redundando para un mayor bien. Y esos procesos son necesarios. Y al final vas a ver, si no fuera por eso, no conocería más a Dios, tal como le ocurrió a Job. Tal como le ocurrió a Job.
No se olvide de eso. Hay esperanza. Y que algún día puedas decir en medio de todo, ahora mis ojos te ven. ¿No ese es tu mayor deseo, conocer más al Señor? Experimentar más su gracia, su amor. ¿Cómo lo vas a experimentar cuando todo está bien? 4 acontecimientos, rápidamente. No voy a leerlos, solamente voy a mencionarlos, porque ya lo leímos al principio. Así que presten atención para que con lo que leímos sí puedan tener un poquito de idea. Número 1, vamos a ver la muerte de Débora, que era el ama de Rebeca, madre de Jacob. Luego vamos a ver la muerte de Raquel, esposa de Jacob. Luego vamos a ver la traición de Rubén, el hijo mayor de Jacob. Y por último, la muerte de Isaac, el padre de Jacob. 4 episodios duros, dolorosos, que golpean terriblemente al pobre Jacob. Pero en medio de todo eso, vamos a ver, hermanos, cómo el Señor, o cómo Jacob experimentó la bondad del Señor. Vamos con el primero. La muerte de Débora. ¿Quién era Débora? Eso lo dicen los versículos 8 al 15. Se puede ubicar allí. Débora dice que era la ama de Rebeca. ¿Quién era una ama? La ama era una ayudante en la crianza de los hijos de su patrona, ¿sí? No solamente la ayudaba, ¿verdad?, a cocinar, a lavar, no es solamente esa ayuda. Desde amamantar a los hijos de la patrona hasta educarlos. Eso era una ama. Entonces aquí vemos que Débora está con Jacob en Siquem, porque él está regresando a Betel y ya Débora está con él. Es la única conexión que tenemos de Jacob con su madre, porque no se menciona nunca la muerte de Rebeca. Nunca se mencionó la muerte de Rebeca. Entonces he de suponer que cuando Jacob está con Débora, significa que ya Rebeca ha muerto. En algún momento murió Rebeca y esa Débora, que había sido fiel con Rebeca, en algún momento llegó a estar entonces con Jacob. La Biblia guarda silencio de Rebeca, pero no guarda silencio del llanto y el dolor que produjo la muerte de Débora en la vida de Jacob. Tanto que cuando la entierra, un segundo entierro, el primer entierro son los ídolos, ¿verdad? En este segundo entierro, ya con dolor, dice que en el versículo 8, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut, que significa la encina del llanto. O sea, le dolió muchísimo, muchísimo le dolió esta muerte a Jacob. No sabemos cuándo llegó Débora allí, no sabemos por qué llegó Débora allí para estar. Lo que sí sabemos es que a Jacob le dolió demasiado su muerte. ¿Saben por qué? Porque era la última conexión que él tenía con su mamá. Débora fue prácticamente la segunda madre de Jacob. Prácticamente la segunda madre. Pero en medio del dolor, Dios se le vuelve a presentar a Jacob. Versículo 9 en adelante. Y le confirma nuevamente a Jacob las esperanzas de que las promesas de Dios iban a venir sobre él. Versículo 9. Apareció otra vez a Jacob, Dios a Jacob. Y le dice que le vuelve a reconfirmar el nombre. Ya en Peniel le había cambiado el nombre, ahora le reconfirma el nombre. ¿Por qué? Porque es para decirle a Jacob, toda tu vida pasada ahora tiene una nueva identidad. Ahora tu nombre no es Jacob, tu nombre es Israel. El que lucha con Dios, no el que lucha contra Dios, sino el que lucha con Dios. Ahora yo estoy contigo, sí, hay un dolor muy grande, pero refúgiate en mí. No se te olvide que yo soy el que te voy a bendecir. Y ahí se calma la situación en el corazón de Jacob. Le recuerda su identidad. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Segundo episodio.
Versículos 16 al 21 se nos narra la muerte de Raquel, esposa de Jacob. Raquel era una mujer insatisfecha, siempre fue una mujer insatisfecha. Cuando no podía tener hijos, le dijo a Jacob, dame hijos. Entonces, usted lo puede leer capítulos anteriores, dame hijos. Y Jacob le dijo, ¿acaso yo soy Dios para darte hijos? No puedo. Dios le da un hijo, José. Y la palabra José significa literalmente el Dios añade. Pero no es que Dios me dio. No, es como un deseo que Dios me dé otro. Dios añádeme, como dame más. Una mujer insatisfecha. Y Dios se lo dio. Pero en ese segundo hijo es donde está la muerte de Rebeca. Pero hay cosas para considerar acá. Número 1, Rebeca muere muy cerca de lo que es Belén. ¿Sí? Muy cerca, usted puede rastrear allí el texto. Muy cerca de Belén. Allí Jacob pierde a su esposa, muy cerca de Belén. Pero tiene un hijo. Y este hijo, Raquel, en el último suspiro le llama a este hijo Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Esas fueron las últimas palabras, el último deseo de Raquel antes de morir, que se llame Benoni. Se fue. Jacob le cambia el nombre, que fuerte, ¿no? Si es la esposa amada de Jacob, Raquel, tiene al niño, el segundo niño, y el último deseo de su esposa que se llamara Benoni, él dice, no se va a llamar Benoni. Él pudo haber dicho, no, para que me recuerde la tristeza de haber perdido a mi esposa. Pero Jacob lo que hace es cambiarle el nombre para que su nombre no represente tristeza, sino más bien ayuda. Y le dice Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Es un nombre que no va a representar la gran tragedia, sino que a pesar de la tragedia, Dios lo va a ayudar. Dios lo va a bendecir. Eso es lo que significa. Por eso le cambia el nombre. Note cómo Jacob, en medio de la tristeza y el dolor, empieza a responder en esperanza. Primero la muerte de el ama de su mamá, ¿verdad? Que era su segunda madre prácticamente. Un gran llanto, y Dios se le presenta y él vuelve otra vez a recordar que tiene un gran propósito de parte de Dios. Eso lo consuela. Ahora se muere su gran esposa, su esposa amada. Le cambia el nombre a su hijo para recordar no la tristeza, la pérdida de su esposa, sino para recordar que Dios lo está ayudando. Tercero, versículos 22 al 26. La traición de Rubén, el hijo mayor. Esta parte sí me gustaría que lo chequeáramos, porque es interesante el versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber quién. Note que no se nombra Jacob, sino que se le nombra como Israel. Es muy parecido al tema de Pedro. Israel es muy parecido al tema de Pedro. Cuando usted lee en las cartas, cuando Pedro comete una burrada, bueno, muchas veces se le llama Simón, pero cuando habla bien se le llama Pedro. Algo parecido ocurre con la vida de Jacob. Cuando actúa correctamente, por eso mire que cuando él le coloca el nombre Benjamín, el mismo título dice, versículo 21, y salió Israel con esa esperanza, y salió Israel y plantó una tienda, después de la muerte de su esposa. Entonces está actuando en esperanza. Y el versículo 22 se le llama Israel, él sabe, pero él no actúa en venganza contra su hijo. Él va a dejar eso al Señor. Pero más allá, dos cosas. Número 1, Rubén, el hijo mayor.
viene y deshonra a la concubina de su padre. Esta Bilha, concubina de su padre, viene siendo la sierva de Raquel, la que se acaba de morir. Entonces lo que quiere hacer Rubén aparentemente es que ya esa conexión de la mujer amada de Jacob ya se quite eso, ¿verdad? Se murió Raquel, deshonró a Bilha, ya no puede, ya es una mujer impura, por así decirlo, para que mi mamá Lea, la que siempre fue desechada por mi papá, tenga la preeminencia. Eso es una forma de verlo. La otra es simplemente que Rubén quería tomar el mando de su familia a la fuerza, tal como lo hizo Absalón con las esposas y las concubinas de David. Demostrar su fuerza, demostrar su autoridad. Ahora yo soy el que mando, es como un golpe de estado. ¿Y qué hace Jacob? ¿Qué hace Israel? Porque se le llama Israel. Encomienda las cosas al Señor. No hace nada, pasividad probablemente. Pero el mismo texto no quiere que veamos ni pasividad, o sea, que no interpretemos eso todavía. Eso es lo que hace el texto. ¿Por qué? Porque hace un giro increíble. Versículo en el mismo versículo 22. Y fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, es como que, bueno, pasó eso, pero concéntrate en lo que viene. Es lo que está diciendo el texto. Pero ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Y empieza a nombrar. Habla primero de los hijos de Lea, Rubén, el primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, los hijos de Raquel, José y Benjamín. Esto es en orden de importancia, por así decirlo. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob. ¿Por qué el texto cambia tan repentinamente? No vemos un desenlace de qué hizo, qué no hizo, qué pensó, qué no pensó Jacob. Porque Moisés nos está dando una nota a nosotros, una nota editorial a nosotros, para decirnos, en medio de ese caos, Dios está haciendo su obra. Ya la familia, estos 12 tribus, ya están listas, están conformadas. Dios está haciendo a pesar de la situación de Rubén, Dios está en control. Y eso nos habla una vez más de la esperanza, de la bondad de Dios a pesar de esto. Dios está en control, ya está la familia completa de las 12 tribus que formarían Israel. Y por último, se nos menciona la muerte de Isaac, otra muerte. Porque para Jacob, Rubén prácticamente murió. Porque él fue deshonrado también, lo vamos a ver, eso usted lo puede ver en Génesis 49, cuando Jacob le dice, bueno, porque subiste a mi estrado te embeleciste, o sea, estás deshecho de mi presencia. Pero vemos otra muerte, la última muerte. Muerte tras muerte, dolor tras dolor, sufrimiento tras sufrimiento. Se supone que ya yo estoy en paz contigo, Dios. Se muere su padre en buena vejez, lleno de años. Aquí culmina la vida de Isaac y de alguna manera en el texto, hermanos, también culmina la vida de Jacob. Porque ahora se va a concentrar en los hijos de Jacob. Toda la historia ahora se va a concentrar en los hijos de Jacob. Ya no tanto en Jacob. ¿Cómo termina Jacob? Básicamente, aunque se menciona más adelante, pero es como toda la trama condensada de Jacob termina aquí. Termina, hermanos, en el sitio donde Dios le había dicho que lo quería. Vayan conmigo a estos dos textos. Génesis 28, versículo 10, y luego Génesis 31, versículo 13. Génesis 28, versículo 20, y luego Génesis 31, versículo 13. Génesis 28, 20. Aquí Jacob está huyendo de Esaú, ¿sí? Está yéndose está en Betel y va hacia el norte, a Padan Aram, saliendo de la tierra prometida. Génesis 28, 20. Note lo que le dijo el Señor. Bueno, lo que hizo Jacob. E hizo Jacob voto diciendo:
Si fuere Dios conmigo, Jacob no tenía nada, hermanos. Literalmente estaba desterrado por haber mentido a su padre. Estaba desterrado, estaba siendo desterrado. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Jacob no tenía nada de esto, hermanos. Él salió sin nada, solamente Dios, su padre le dijo, bueno, Dios te bendiga, eso fue todo. Pero no le dio nada, no le dio dote, no le dio nada para buscar esposa. Él tenía que salir desterrado. Y él le promete a Dios, bueno, si me das comida, me das vestido. Dios no solamente le dio comida, vestido, le dio ganado, le dio riquezas, le dio esposa, le dio hijos, le dio mucho. Versículo 21, el voto de Jacob. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Siempre en toda la narrativa de Génesis, usted siempre va a encontrar de Jacob diciendo, el Dios de mi padre, el Dios de mi abuelo, el Dios, tu Dios, pero nunca dice de Jehová, mi Dios, nunca lo dice. Aquí él hace un voto diciendo, si Dios me guarda, entonces yo me entrego a Dios, yo me meto evangélico, pues. Ese es el voto que le está haciendo. Bueno, ese voto, eso es Génesis 28, ¿verdad? Vayan conmigo a Génesis 31. Él está en Padán Aram, tiene sus esposas, todo, y ahí Dios le dice, quiero que vuelvas a Betel. Génesis 31, 13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Que no se te olvide el voto y la promesa que me hiciste. Yo cumplí mi trato, te está diciendo Dios. Yo cumplí. Donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Yo soy el Dios de Betel. Levántate y ahora sal de esta tierra. Estaba en Padán Aram, allá al norte, y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Dios te está diciendo, yo quiero que vengas, yo te voy a traer aquí a la casa de tu padre en paz. Y vemos cómo Jacob, después de todos sus errores, 10 años después, termina llegando a donde Dios le dijo que tenía que llegar, llega hasta donde está su papá y está sepultando a su padre junto con su hermano Esaú en paz. En paz. Jacob no tiene otro. Tienen que entregarse. Dios lo ha hecho todo porque Dios siempre estuvo buscando a Jacob, hermano. Dios siempre lo estuvo buscando. Pero Jacob sufrió porque le dio, perdóname la expresión, le dio la gana de sufrir. No tenía que haber sufrido todo eso. Pero por su pecado, su comodidad, por pensar mundanamente en este mundo, hacer las cosas como pensó mejor para su familia y no se sujetó a la voz de Dios, sufrió. Pero mire cómo Dios, a pesar de su sufrimiento, la esperanza, Dios cumple sus promesas. Vemos entonces a estos dos hermanos, habiendo sido separados, se encontraron en un momento y ahora se vuelven a encontrar para juntos en paz enterrar a su padre. Es una imagen más grande de lo que el dolor que están sufriendo por la muerte de su padre. Es algo mayor. Como Dios es bueno a pesar de eso. La esperanza de Dios. En conclusión, hermanos, la esperanza divina, hermanos, no es que las cosas van a estar mejor en este 2026. Esa no es la esperanza, aunque muchos esperamos eso, ¿cierto? Pero esa no es la esperanza cristiana. No. La esperanza no es que no vas a tener sufrimiento. La esperanza no es que las cosas van a estar mejor para tu bienestar y tu deleite. No, eso no es. Hermanos, la esperanza es que si a pesar de que tú tropieces en este año, hay posibilidad de reconciliación con Dios. Esa es la esperanza.
Tampoco te recomiendo que lo pruebes. Pero lo que sí te digo, hermano, y te animo, y te exhorto, es que a pesar de que puedas fallarle al Señor, si tú eres hijo, hija de Dios, cuenta de que hay esperanza para volver en paz con Él. Es que no he hecho mis devocionales en la mañana. El pastor manda esas lecturas y eso va rapidísimo. Tranquilo, hermano. Pero puedes volver en paz con el Señor. Y no solamente eso, cualquier cosa que vayamos a tener, a experimentar en este año, ninguno se planifica para el sufrimiento. ¿Verdad que no? Feliz año, decimos. Nunca decimos, el Señor te ayude si pasa algo en este año. No, nadie piensa eso el 31. Cuando no haya felicidad, cuando haya tristeza, en medio de eso, hay esperanza, hay una luz al final del túnel, esperanza de que esto va a ser. Dios está en control y va a redundar para mi mayor bien. Refúgiate en eso. ¿Cómo vemos a Cristo en este pasaje? Hay dos cosas interesantes, espectaculares. Por lo menos vemos en este pasaje a Jacob, un hombre que se ha desviado de Dios, ha vuelto en amistad con Dios. Pero eso ha implicado purificación. No se olvide de eso. Él ha desechado los ídolos, se ha purificado su familia, se ha lavado, se ha presentado delante de Dios. Bueno, pero esas son cosas externas. La verdadera purificación, la única manera para estar delante de Dios puros, sin defectos, sin pecado, es estar revestidos no con nuevas ropas, sino con la justicia de Cristo. Es la única manera. Ahí, delante de Dios, estarás visto por Dios mismo como alguien intachable, puro. Eso es lo que ofrece el Evangelio. Sí, hay que deslastrarse de la mundanalidad, de las cosas, sí, pero que ese no sea, hermano, tampoco tu esperanza de ser acepto delante de Dios. Ay, que yo ahorita sí leo la Biblia, ahora sí oro más, ahora vengo los martes de oración. No, bueno, hay que venir, pero que ese no sea la esperanza, sino de que tú estás en Cristo. Estás tú en Cristo, estás tú revestido de Cristo, estás tú revestido de la justicia de Cristo, entonces eres acepto delante del Señor. Puedes hallar socorro delante de Él. En segundo lugar, cerca de Belén, Jacob perdió a su esposa. Cerca de Belén, Jacob perdió a su esposa. Terrible. Y ganó un hijo, el hijo de su mano derecha. Pero en Belén, años más tarde, Dios perdería a su hijo, lo enviaría, lo entregaría por nosotros para recuperar y salvar a su esposa, la iglesia. Ese es Cristo. Pero Cristo es mejor que Benjamín, porque Benjamín era una esperanza terrenal para Jacob. Pero Cristo es el hijo de la mano derecha de Dios el Padre. Y Él es el Rey. Y Él gobierna. Y todas las cosas están bajo su control. Y Él gobierna para nuestro bien. Ese es Cristo. Entonces, hermano, a pesar de los pecados y sufrimientos, quien está en control de todo esto es Cristo. Y así entonces se puede transitar en estas situaciones con esperanza, confianza y en paz. Porque Cristo es tu ayuda. Cristo es tu fortaleza. Cristo será entonces tu apoyo, el de tu mano derecha. Él te quiere bendecir. Que nosotros seamos humildes delante del Señor. Nos humillemos delante de Él. Vengamos, nos arrepintamos. Sigamos nuestro camino con esperanza verdadera en el Señor.